Teresa Shamalevi es licenciada en nutrición, maestra en ciencias de la salud con área de concentración en epidemiología y doctora en salud pública. Actualmente es directora general adjunta del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. En su trayectoria cuenta con actos admirables, pues logró que la leche liconza y que la tortilla, que consume el sector con más carencias económicas de nuestro país, sea más nutritivo. Asimismo, su trabajo con poblaciones desnutridas de México es memorable, y en tiempos de COVID se ha encargado de entregar al gobierno valiosa información de salud pública. Por estas y por muchas razones más, la doctora Teresa Shama fue condecorada por el Gobierno de México con el Premio Dr. Gerardo Varela, como parte de los Premios al Mérito 2021 en el marco del Día Mundial de la Salud. Y en entrevista para Enlace Judío, Tere nos habla del extraño contraste que existe en México entre la pobreza, la desnutrición y la obesidad. Hola Tere, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nadia. Mucho gusto. Tere, la verdad es que es un honor estar contigo. Eres una nutrióloga que en su vida le ha dado una dieta a nadie. Tú te has enfocado en las masas y has hecho cambios a nivel nacional bastante importantes. Vayamos, por ejemplo, con la pregunta más básica. ¿Por qué los mexicanos hemos engordado tanto, Tere? ¿Cuál es el principal error? Bueno, el error viene de que nuestros hábitos de alimentación se han modificado muchísimo. Si nosotros vamos a la época de nuestros ancestros, en donde todos los alimentos que consumíamos eran alimentos naturales y que podíamos tener una combinación básica de, por ejemplo, la tortilla con el frijol, que ambos alimentos hacen una combinación de proteínas de alto valor nutritivo, y comíamos muchas frutas, muchas verduras, cereales, pero sin que estuvieran procesados. Y todo esto con el proceso de urbanización fue cambiando, y en menos de 25 años, todos los alimentos que nos empezaron a acostumbrar a consumir aquí en México y en todo el mundo son alimentos ultraprocesados, los cuales contienen alto contenido de carbohidratos, de muchas grasas, sales, bajos en fibra, en micronutrientes también son bajos, pero para que se conserven tienen que tener mucha azúcar y sal. Entonces son alimentos que han dañado, pero para la palatabilidad de los sujetos son alimentos que los hacen deliciosos y de alguna manera adictivos. Los queremos seguir consumiendo porque nos saben muy ricos, saben cómo ponerles la cantidad exacta de sal, de estos chilitos o aditivos, o también hacerlo un poquito agridulce, pero le ponen la cantidad adecuada de azúcar para hacernos los adictivos y que deseemos consumirlos más. Entonces, estos hábitos se han penetrado en la población mexicana y en las familias mexicanas y de todo el mundo, porque ya es un problema mundial la obesidad, han hecho que día con día crezca este problema, y bueno, aunado con problemas como la falta de la realización de actividad física. Ahora todo el ejercicio que hacemos, y sobre todo nuestros niños, está vinculado a una pantalla, ya sea una pantalla de computadora, de celular, de una iPad, en donde el único ejercicio que llegamos a hacer es el de los dedos. O sea, ya cualquier cosa estamos buscándolo en el celular. Ya no caminamos, ya no corremos, ya no tenemos estos juegos que nuestros niños podían tener en la calle, y esto hace que nos volvamos cada vez más sedentarios, y en México este problema se ha acrecentado en las últimas 2 décadas. Son muchos hábitos negativos, Tere, y sí, tenemos un país lleno de gente obesa, pero también de desnutridos. Y tú has trabajado con niños desnutridos en distintas partes de México que te han dejado una experiencia invaluable en tu carrera. Platícame un poco más del aprendizaje trabajando con este aspecto de la desnutrición. Sí, efectivamente, mi carrera en la nutrición empezó con la desnutrición, la cual es un grave problema de salud pública
el cual no ha terminado en el país, y bueno, ahora ya tenemos el de la obesidad infantil, en donde México ocupa uno de los primeros lugares. Te quiero contar mi primera experiencia con niños desnutridos. Ha sido en Chiapas. Yo era todavía, no acababa la carrera de nutrición, era en la época del volcán Chichonal, en donde México recibió refugiados, y una señora me entregó una niña de 3 años que murió en mis brazos. Recuerdo que en ese momento yo le llamé a mi padre y él lo que me contestó fue: te quedas ahí porque esa es la vida. Y a partir de ahí yo empecé a trabajar con esta tristeza que rompe el alma, que son los niños desnutridos en el país, en zonas rurales, en las zonas indígenas, en donde me di cuenta que la desnutrición es un problema contextual, en el cual toda esta estructura de la falta de acceso a agua potable, el piso de tierra en el que viven estas familias, la falta de ingresos, y en donde una madre desnutrida traía un niño con bajo peso al nacer, y de ahí empezaba la historia de la desnutrición. En ese momento yo trabajaba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en donde teníamos el Programa Integral de Apoyo a la Nutrición, el PIAN, en diferentes estados de la República, en donde nos focalizamos a 10 acciones básicas para recuperar a los niños desnutridos de comunidades rurales. Lo primero era la rehidratación oral, porque lo que sucedía es que estos niños tenían diarrea de manera permanente. Con los recursos que existían en la comunidad, enseñarlos a consumir mejores alimentos, mejores combinaciones de alimentos, hacer elásticos sus alimentos, ya que tenían poca cantidad, y que fueran alimentos de consumo local, que no fueran ultraprocesados. Hacíamos un monitoreo de su peso y su talla para ver cómo iban creciendo mediante una cartilla de crecimiento en donde dábamos orientación alimentaria y nutricional a las madres, los suplementábamos con vitamina A y una complementación con hierro, les dábamos una papilla que era exclusiva para los niños, con el fin de que los niños tuvieran un alimento que fuera dirigido para ellos. Y este programa también se llevó a cabo en estados como San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, varios estados de la República Mexicana, en donde aún y que trabajábamos con poquitos niños, y poquitos, te estoy hablando de 50,000 niños menores de 5 años, en un país en donde en la actualidad hay cerca de 10 millones de niños menores de 5 años, íbamos tratando de recuperarlos y hacer que salgan adelante para darles mejores oportunidades de vida. Y este programa, lo que tratábamos de hacer en el Instituto de Nutrición es no solo hacerlo dentro del instituto, sino agarrábamos socios. Por ejemplo, el Kilo de Ayuda era uno de nuestros socios, el DIF Nacional era otro de nuestros socios, y así ir adelante. Y bueno, yo salgo del Instituto de Nutrición nada más prestada en ese momento para irme al Instituto Nacional de Salud Pública, que actualmente es mi casa, en donde fui a hacer la encuesta nacional de salud y nutrición, que de ello les hablaré más tarde, pero ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública empecé a hacer programas de fortificación de alimentos y suplementación de alimentos. Esto quiere decir tener alimentos que sean viables de fortificación, que les adicionemos la cantidad adecuada de micronutrientes. Estos, los micronutrientes, son los minerales que ustedes pueden conocer, como es el hierro, el zinc, el calcio, el yodo, cualquier micronutrimento o mineral, para que ayudara a los niños a metabolizar y crecer adecuadamente. Entonces yo llego ahí al Instituto de Nutrición y empiezo a trabajar con esta parte. Es muy admirable tu trayectoria, Tere, y quizá hablando de este tema en el que fortificas los alimentos, en los que tu interés se ha ido para allá, uno de los mayores éxitos yo consideraría que es la leche liconza que lograste fortificar en el año 2001, y es esta leche a la que el sector con más carencias económicas tiene acceso, y tú la hiciste más nutritiva. Platícame un poco de cómo le hiciste para fortificarla y sobre todo qué beneficios tuvo. Claro que sí, mira, la leche liconza es un programa a nivel nacional desde hace muchos años
que se distribuye en estratos con mayores carencias económicas en el país, la cual tiene un padrón de aproximadamente 5 millones de beneficiarios, tanto en zonas urbanas como zonas rurales. Este es un programa que históricamente va sobre las zonas urbanas. Y aquí lo que te quiero mencionar es zonas suburbanas, en donde uno pensaría que las zonas rurales son más pobres. Si viéramos la miseria que hay en las zonas suburbanas de nuestro país, y bueno, sobre todo en las zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, aunque está en todo el país. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue copiar un programa que tenía Chile en la época de Pinochet, la época de la dictadura de Chile, en donde el doctor Monkever fortifica la leche, que actualmente es la leche purita que venden de manera comercial en Chile, en todo el país, para acabar con los problemas de anemia en ese país. Nosotros trabajábamos con ellos de manera internacional, éramos 3 investigadores en el Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Villalpando, el doctor Juan Rivera, que actualmente es el director de Salud Pública, y una servidora, en donde fortificamos la leche con la ayuda de los chilenos y se empezó a producir en Liconza. De inicio fue una experiencia así terrible porque al adicionar hierro se volvía la leche verde. Tú imagínate quién se iba a tomar una leche verde. Y variaba un poquito el sabor. Junto con Liconza logramos tener una fórmula que fue muy efectiva y hicimos un estudio para ver que no causara ningún daño en los niños, en 1000 niños, desde los 12 meses de edad, y los fuimos siguiendo hasta que cumplieron 8 años de edad. ¿Qué fue lo que logramos con esta leche? Bueno, se instauró a nivel nacional, y esto es una política pública, es un gran logro eso, y sigue funcionando la distribución de la leche fortificada Liconza. Lo que vimos es que se redujo la anemia, y creo que no te lo había dicho, pero la anemia por deficiencia de hierro es una de las mayores deficiencias que existen en México y a nivel mundial. Afecta sobre todo a los niños menores de 5 años y específicamente a los niños menores de 2 años. Un niño puede estar anémico y tú no te puedes dar cuenta. Ahorita te voy a platicar algo específico de ello, pero también afecta a las mujeres embarazadas. En ese sentido, empezamos a ver cómo el que consumieran durante 6 meses leche Liconza iba haciendo que se disminuyera la anemia de manera importante. Luego empezamos a ver cuestiones de desarrollo en los niños, porque la anemia hace que haya deficiencias motoras en los niños para su desarrollo y para su sano crecimiento. Y bueno, lo seguimos hasta los 8 años para ver rendimiento escolar. Los niños que consumían leche Liconza versus a los que no la consumían tenían mejores calificaciones, sobre todo en el desarrollo lógico, esto quiere decir en matemáticas y español. Y lo que te quiero contar es que la anemia en los niños chiquitos lo que causa es estos niños que se conocen como door stoppers, quiere decir que se paran ante la puerta. Es decir, un niño con un buen desarrollo, que no es anémico, llega y empieza ya a tratar de alcanzar la puerta, si ya se para tratarla de abrir. Aunque no alcanza, voltea y te dice, ayúdame, o empieza a llorar porque quiere explorar el mundo. Un niño con anemia es un niño que tiene una barrera y entonces pues ya se queda ahí, no empieza a ser creativo. Y bueno, la anemia causa deficiencias en el desarrollo psíquico y motor, y en etapas posteriores de la vida crea que tenga menores oportunidades en el ámbito laboral. Y yo hago el ejercicio mucho cuando doy pláticas sobre anemia, en las cuales les digo, ¿quién cree que tiene anemia aquí? Y pues nadie lo dice. Sin embargo, cuando llegas y dices, ¿a quién le da sueño en las clases y tiene ganas de dormir todo el tiempo? Y muchos te levantan la mano. Es como los niños que no ven bien y no lo dicen y no lo atribuyen a un problema de falta de visión. Es igual, los niños que están cansados permanentemente pueden ser niños que probablemente tienen anemia. Y debemos de relacionar la delgadez de una persona con la anemia, o no siempre tiene que ser así. ¿Podemos encontrar a un niño que tiene un peso promedio y sin embargo es anémico?
Sí, pero también puedes encontrar un niño obeso con anemia. O sea, la anemia es un padecimiento que se le llama la desnutrición oculta, porque es muy difícil de saber que se tiene hasta que no se diagnostica. Entonces, un niño puede estar delgado o puede estar obeso, e inclusive un adulto, sobre todo aquí en los adultos es en mujeres y en mujeres en edad fértil, las que pueden padecer anemia, y en el embarazo mucho más. En México el problema de la anemia en niños afecta a 1 de cada 4 niños a nivel nacional, y en las mujeres casi 1 de cada 3, sobre todo en mujeres embarazadas. Entonces es un problema que hay que vigilarlo, y es con una pruebita de una muestrita de sangre capilar en donde se puede diagnosticar. Y en este sentido yo voy a volver al tema de lo que he hecho en México en relación a esto, y también, además de fortificar la leche liconza, hubo un programa en México que ha sido uno de los pocos programas que han existido que han traspasado los sexenios, que es el programa que se conoció como Progresa, siguió con Oportunidades y luego Prospera. Duró 3 sexenios, acabó en 2018, en donde también yo participé en la fortificación y en la realización del complemento que se entregaba tanto a mujeres embarazadas como a los niños menores de 2 años, que este complemento alimenticio también tenía hierro, tenía zinc, tenía vitamina A, para poder apoyar su sano crecimiento y desarrollo. Tere, el conocimiento está a la vista, tu trayectoria es palpable y recibiste muy merecidamente un reconocimiento de manos del mismísimo presidente de nuestro país, el premio Gerardo Varela. Platícame un poquito en qué consiste este reconocimiento y por qué te lo otorgaron. Sí, efectivamente ese es un premio que se da a la trayectoria. No, en este momento pues toca que me lo dé el presidente López Obrador, pero es a toda una trayectoria en la salud pública. El doctor Varela fue quien creó la vacuna de la tifo, que esto ayudó a acabar con una epidemia en el país, no en el país, en el mundo. Y bueno, a partir de entonces estos premios se dan cada año en México, desde hace más de 20, 25 años, en donde se da a alguien por su trayectoria y contribución a la salud pública en el país. En este momento a mí me lo entregan por mi trayectoria en la salud pública. Como lo mencioné previamente, me dediqué desde el inicio de mi carrera a la recuperación de niños desnutridos. He trabajado con el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en niños y adolescentes, muchísimo durante los últimos 10 años, pero creo que me lo han dado por mi contribución en la información en salud en el país. Yo soy responsable de las encuestas nacionales de salud y nutrición del país, que es la ENSANUD, que es de donde el país obtiene las estadísticas tanto de salud, que tienen que ver con el acceso a servicios de salud público y privados, quién está afiliado al IMSS, al ISSSTE, en su momento al Seguro Popular, actualmente es el INSABI, o quién accede a servicios privados de salud, cuál es la calidad de la atención, y todos estos aspectos de dónde provienen, de zonas urbanas o rurales, pero también las cuestiones que tienen que ver con las enfermedades de la población, la diabetes, la hipertensión, la colesterolemia, todo lo que contribuye al síndrome metabólico en todos los grupos de población, pero por otro lado todos los padecimientos relacionados con la nutrición, con la seguridad alimentaria, con la nutrición. Mucho tiene que ver eso que ustedes de repente ven en la tele, que México es el país con mayor número de obesos en el mundo, que somos que tenemos 75% de población con sobrepeso y obesidad de adultos, o que México es el primer país que tiene mayor número de niños con obesidad, sale de la ENSANUD, que esta es una encuesta que se ha realizado cada 6 años, yo la coordino, y a partir del 2020 la estamos llevando a cabo cada año. En 2020 la terminamos en noviembre del año pasado, tuvimos que hacerla como ENSANUD COVID, ustedes saben bien que tuvimos esta pandemia y tuvimos el riesgo de ir a los hogares a preguntar y a obtener una muestra de sangre
para obtener una encuesta de cero prevalencia y saber en la población mexicana cuántos habían estado expuestos al COVID, que salió un 25%. Las estadísticas se las otorgamos a la Secretaría de Salud. Nosotros somos un instituto que decimos lo que es, los datos, y de ahí diferentes sectores planean las estrategias, no solo del sector público, también del sector privado a nivel multilateral, la OPS, la OMS, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, y a nivel mundial permite comparar los datos de México de salud y nutrición con los de otros países. Creo que por ello me entregaron este premio. Es un premio que no se autopropone uno. La propuesta que me hicieron a mí fue por parte del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Nutrición y el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Tere, enhorabuena, es un reconocimiento muy merecido. Como te comento, la verdad es que tu trayectoria está a la vista y pues para finalizar esta entrevista, si pudieras darle un solo consejo a todas las familias mexicanas respecto al tema de los malos hábitos que tenemos día con día en nuestras casas, ¿qué consejo sería? Bueno, esa es una pregunta que es así como en ese momento de los 64,000 pesos. Sin embargo, creo que el crear hábitos adecuados de alimentación, de vida, tienen que ser de manera continua. No es llevar a cabo una dieta. Dieta es sinónimo de alimentación. Tenemos que consumir los alimentos más frescos, aquellos que no tengamos que procesar. A mí no me gusta prohibir alimentos. Más bien, lo que tenemos que aprender a hacer es consumir alimentos frescos, a disfrutarlos. Yo les quiero decir que tenemos que enseñar a nuestros niños a comer de manera adecuada. Si a un niño desde chico lo acostumbramos a los diferentes sabores que existen en los alimentos, a disfrutar un brócoli, por ejemplo, que a muchos niños no les gusta porque nunca se los dieron, y los propios padres hacen caras, o a comer un pescado, si los disfrutan desde pequeños, van a aprender a hacerlo en el futuro, a no consumir alimentos procesados a los cuales se les añada azúcar. Yo les quiero decir, por ejemplo, un refresco de estos cafés que todo el mundo quiere consumir. Yo te quiero preguntar, Nadia, ¿tú consumirías 12 cucharadas de azúcar? ¿Así? ¿12 cucharadas te las consumirías? No, en lo absoluto. Bueno, eso es lo que tiene una Coca-Cola. Piensen lo que le están haciendo a los dientes de sus hijos, a ustedes mismos. Consuman alimentos naturales y de manera festiva pueden darles estos alimentos a sus familias. A lo mejor se nos antoja un postre, cómanse un mango, es época de mango. El azúcar de las frutas es un azúcar natural, que si empezamos a pensar que las frutas y las verduras nos dañan, ahí estamos dañándonos nosotros mismos. Consumamos frutas, verduras, los cereales que sean integrales, lo menos procesados. El frijol, México es un país que produce todos los alimentos que se imaginan y desafortunadamente los hemos consumido de manera ultraprocesada. Entonces, coman de manera natural, adecuada, no dañen el planeta, vayamos por no dañar nuestro planeta y al procesar lo dañamos. Y ya por último lo que quiero decir es que este premio es para la gente, toda la gente que ha colaborado con mi gran trabajo, que es de todos, de la población mexicana. Una cosa muy importante que me enorgullece es un premio también para las mujeres y bueno, para esta comunidad judía. Muchas gracias. Tere, muchísimas gracias. Qué orgullo que pertenezcas a la comunidad judeo-mexicana. Qué orgullo tenerte entre nosotros en Enlace Judío. Te mando un abrazo, cuídate mucho y espero que sigas brindándonos información de calidad y éxito en toda tu trayectoria. No, muchísimas gracias a ti, Nadia, por considerarme y les mando un abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.